queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestra clase, su clase, la clase del Mashiach. Hoy vamos a comenzar un poquito temprano la clase, que tengo otros asuntos y otras ocupaciones que hacer. Entonces, vamos a empezar la clase, ¿ok? Si se recuerdan, queridos estudiantes, con anterioridad, estuvimos viendo en la clase anterior. Si fuera por él, o sea, en este caso, si fuera por el Mashiach, vendría el mismo día de hoy, o el día que estemos, precisamente, o en cualquier festividad. O sea, podría él decir, aquí estoy, ¿no? Hablamos de este asunto, hablamos con respecto a los sufrimientos que va a atravesar el Mashiach, todos estos acontecimientos muy importantes, y hablamos también con respecto a fortalecer al Mashiach. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? ¿De qué manera? Ya sabemos que hay que alivianarle la carga al Hamor. Esto fue uno de los temas que estuvimos tocando este lunes que yo no trabajé. Me reuní con unos amigos y colegas rabinos. Entonces, fue muy bonita la dinámica que tuvimos en Chabad de las Olas, allá en Fort Lauderdale. Es un lugar muy bonito, es una sinagoga muy preciosa. Y se habló mucho sobre estos temas que estamos estudiando. Imagínense, la impresión mía de todo lo que se habló ahí es que yo ya lo he hablado en esta clase. Entonces ustedes están adelantados a mucha gente que tal vez no ha estudiado esto. Entonces, o tal vez hay gente que sí ya lo estudió, pero están repasándolo de nuevo. Pero entonces estamos hablando también que se hablaba de fortalecer al Mashiach. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Lo vamos a fortalecer haciendo los mitzvot, haciendo masin tovim, dando tzedakah, todas las cosas buenas que nos dictamina la Torah, haciendo todos los mitzvot, hacer, todo lo que nos respecta a hacer como judíos. Y también para las personas, en este caso, que también no son judías y nos ven en estos videos, pues hacer el bien, entonces usar las 7 leyes de Noah, para que las personas que no saben de esto investiguen sobre estos asuntos y se darán cuenta pues de que a través de estos asuntos podemos nosotros aliviar la carga al Mashiach y hacer que en este caso la redención, ¿verdad? Entonces, también tomamos el cuenta en la clase anterior, queridos estudiantes, que hay dos Mashiach que estuvimos hablando sobre este asunto, ¿sí? Estos dos Mashiach que prácticamente uno era el Mashiach ben David y otro es el Mashiach ben Yosef, ¿cierto? Y fue un debate, una plática muy amena, muy linda que tuvimos en la última clase. Pero ¿quién representa en estos casos? ¿Quién va a ser el Mashiach ben David? ¿Cómo va a ser el Mashiach ben Yosef? ¿A quiénes se está refiriendo el Mashiach ben Yosef? Lo vamos a tocar de nuevo el día de hoy. Y hablamos con respecto también, hablamos también que todo esto va a depender de la teshuvá, del arrepentimiento. Hablamos sobre el arrepentimiento. Ahora, el tema del día de hoy son temas muy importantes, bien importantes diría yo, que vamos a tocar. ¿Qué es lo más importante también? En este caso, que tenemos que tener el corazón y la mente. Estos son dos elementos que Akadosh Baruj Hu nos ha dado en nuestro cuerpo humano para poder dilucidar, para poder ¿qué? Para poder entender y para poder comprender. Pero hay dos diferencias en este asunto. ¿Cuáles son dos diferencias? La diferencia de la cabeza y la diferencia del corazón. Ya con la anterioridad se habló en una de las clases de psicología, la Torah y la psicología. Para aquellas personas que nos están viendo, vayan a ver ese video, está muy bonito, muy emocionante. Tocamos sobre estos temas, la cosmovisión que tenían en este caso los griegos con la cabeza y el corazón. Pero en este caso, en la cosmovisión del judaísmo,
el Maharal enseña que en esta situación, Yehudá, de quien desciende el Mashiach ben David, y esta es una de las características que los estudiantes que debemos tener muy en cuenta, que el día que aparezca el Mashiach, el prospecto Mashiach, debe ser del linaje de David. Ahora, representa, y también del linaje de Yehudá, ¿sí? De la tribu de Yehudá. Ahora, ¿qué sucede? El Maharán nos dice que Yehudá, del quien desciende el Mashiach ben David, representa el dominio del intelecto. ¿Dónde tenemos el intelecto, señores? Intelecto, tenemos acá la cabeza. Exacto, en el Rosh. Y Joseph, en este caso, recordemos que está Yosef Hatzadik, otro de los hermanos de uno de los 12, uno de los hijos de, de Jacob Avinu, más conocido como Israel también. Yosef Hatzadik, de quien desciende en este caso el Mashiach ben Yosef. El dominio, en este caso, de las midot, o sea, las midot, y representa en este caso el dominio de las midot. Aquí vamos a entender cosas muy cabalísticas, señores. O sea, para aquella persona que no ha escuchado mucho de Kabbalah, o aquellas personas que ya saben mucho de Kabbalah, pues van a entender todos estos asuntos. Para los que no, pues los motivo a que vayan investiguen un poquito sobre este asunto. El dominio de las midot, o sea, las emociones, van a ser representadas en este caso por el Yosef, en este caso el Mashiach ben Yosef. Ahora, entonces, ahora, ¿qué sucede? Tanto el Mashiach ben David, que viene de la tribu de Yehudá, como el Mashiach ben Yosef, que es descendiente de quién? De Yosef, Atzadik. Y en este caso, recordemos que representa de Yosef Hatzadik, sus descendientes son en este caso es Efraín y Menashe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el verdadero liderazgo con respecto a este asunto le pertenece a Yehudá, porque el cerebro es el órgano superior. Cerebro es el órgano superior. Si el cerebro no está bien, el cuerpo empieza a fallar. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, ahora, ¿qué sucede con Joseph? Joseph gobierna en un nivel, podríamos decir, inferior. ¿Sí? Inferior. Cuando los Yehudí todavía son impulsados por esta situación, por el corazón y no por el intelecto. Por eso nosotros los Yehudí nos ponemos los tefilín para sujetarnos a Kadosh Baruj Hu. Momento que nosotros ponemos el tefilín de la mano izquierda en dirección al corazón, estamos sujetando todas nuestras pasiones y todas aquellas, puedo decir, aquellos midot o de emociones que podamos tener, las sujetamos, porque de ahí viene la inclinación al mal también, ¿sí? Y cuando nosotros nos ponemos el tefilín de la cabeza, ya sabemos que la cabeza está dividida en ¿qué? En dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y al momento de ponernos los tefilín, estamos haciendo un solo cerebro atado al nudo que tenemos atrás de nuestra cabeza. Entonces, una muestra de ello, para aquellas personas que rezan con tefilín, se darán cuenta que el día que no se ponen tefilín y no rezan con tefilín,
pasan cosas que no tienen que pasar. Hazme shalom. Y pasa que si no te pones tefilín, te sientes como débil, desprotegido. Por lo menos este es mi caso. No sé cómo serán los demás. Si hay una mitzvah que es muy relevante para el hombre, para sujetar sus pasiones y sujetarse a Kadosh Baruj Hu, son los tefilín. Simple. Te pones tefilín, todo va bien en el día. Si no te pones tefilín, es difícil. Es tough, como dice aquí en inglés. Entonces, podemos hacer hasta una prueba de ello. Agarren su dedo índice y trátense de apachar detrás de la nuca. Hay como un huequito de la cabeza, ¿sí? Ajá. Cuando nosotros apachamos esto, nuestras pupilas se dilatan. ¿No me crean? Pruébenlo y se darán cuenta en un espejo. Se dilatan. Y esto hace que nuestro cerebro se unifique. ¿A través de qué? No sé si han escuchado algo que se llama pineal, como se me va el nombre esto. Una glándula pineal. Exacto, no soy bueno, ya se me olvidó mucho de la biología humana, pero sí, la glándula pineal es una cosita así tan pequeñita como un pequeño de un arroz. Y eso es donde está toda la información de nuestro ser. Al unificarlo, da fuerza. Entonces, pero ya me desvié del tema. Entonces, así, el Mashiach ben Yosef se refiere a qué? A los líderes del pueblo judío durante el exilio, como hablamos en este caso la clase anterior. Cuando la nación tiene carencias espirituales y solo una minoría sigue al intelecto. ¿Quiénes son esta minoría que siguen el intelecto? Son a todos aquellos judíos, son todos aquellos líderes judíos que se apegan a Hashem y no van detrás de sus pasiones. Ahora, porque el corazón no puede oponerse al mal, querido estudiante. Ahora, el Mashiach ben Yosef, por esta razón, es derrotado. Porque cuando nosotros nos vamos detrás, como dice, y no os vayáis detrás de lo que exponen sus ojos y lo que quiere su corazón, porque así lo decimos, lo recitamos todos los días en el rezo de Shaharit de la mañana, ¿ya? Esto es muy importante. Y aquí viene la idolatría, todo aquí viene la bodazará. Hace unos días estuvimos platicando con un jajam y él menciona y comenta que para que pueda existir el Bet Hamikdash, tiene que haber muchas cosas, mucho esfuerzo de todas las personas. Principalmente la idolatría es que algo se tiene que eliminar completamente. Eretz Israel sí existe, Baruch Hashem, tenemos un Estado judío, Baruch Hashem, pero es bien importante que también se tiene que erradicar la idolatría dentro de Am Israel, dentro de Eretz Israel. Y por eso es que el Mashiach ben Yosef es derrotado. No obstante, queridos estudiantes, el Mashiach ben David demostrará un liderazgo tan fuerte y tan perfecto que el pueblo yehudí
acatará la orden inmediata de él. Y en este caso, sobre los goim, o sea, la gente que no es judía, o las naciones que no son judías, no pueden prevalecer ante el estricto liderazgo que va a establecer él. O sea, un liderazgo que todo el mundo va a decir, ok, hagámoslo. Va a ser así, como lo dice el Mashiach, como dice el Melech HaMashiach. Y en ese mismo momento, todo el pueblo será atraído hacia el nivel de soberanía. De soberanía. O sea que va a haber un reino establecido de vuelta, que se prolongará ininterrumpidamente, o sea que no va a haber ya otra, ya no, se va a establecer indefinidamente, o sea, para siempre. Y este es el comentario que hace en este caso el Maharal en Netzach Israel en el capítulo 37. Traigo las fuentes a las personas que puedan buscarlas. Entonces, muchos jajamín, muchos sabios enseñan que también que el Mashiach ben Yosef se sumirá o será, sí, será como absorbido en el Mashiach ben David. O sea, como está escrito en el Pasuk, que dice que Hashem unirá el árbol de Yosef y el árbol de Yehudá en un árbol, en uno solo. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en Yehezkel o Ezequiel, Perec 37. Ahí está, lo puede usted leer. Ahora, hay una similitud. Desde el principio que empezamos esta clase hablamos que hay ciertas similitudes o ciertas, podemos decir, conexiones entre Moshe Rabbeinu y el Mashiach. ¿Sí? Muchas fuentes observan la redención de Egipto como el propio de la redención que vamos a tener hoy por hoy. Una comparación idéntica. Pero a ver, basándose en diferentes cosas. Mil disculpas que soy un poquito agripado. Entonces, basándose en el versículo como está escrito en el Pasuk, que dice, como en los días de la salida de Misraim, os mostraré cosas maravillosas. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en Mijá, Miqueas, Perec 7, Pasuk 15. Y vamos a dar un ejemplo de ello. En Misraim, primero llegó, ¿qué? ¿Fue primero la redención o se presentó primero el Moshe? ¿Qué fue primero? ¿Fue primero la redención o Moshe fue quien apareció primero? ¿Cuál de las dos? Vamos a los micrófonos. ¿No? ¿No respuesta? ¿Qué? Lo primero que fue, en este caso, llegó el Redentor. En este caso, Moshe Rabbeinu. Llegó primero el Redentor. Y luego vino la redención. ¿Sí? Del mismo modo, queridos estudiantes, así será la Geulá, así será la redención para nosotros. ¿Por qué? Primero, del mismo modo, en primer lugar, el Mashiach nos informará que ha llegado en el momento de la redención. Pero esa no tendrá lugar sino después. ¿Ok? De esta forma. Y así lo aprendemos y podemos leer en Sefat, Emet, Rosh Hashanah, 11a. Ahora, hay una cosa bien importante que los estudiantes.
con respecto al Mashiach. Recordemos que hablamos que iba a ser una persona leprosa, una persona de baja, podemos decir que tú vas a decir, este es el Mashiach, y te vas a quedar sorprendido. Pero hay una cosa, por ejemplo, en la casa de Faraón, las fuentes comparan al primer redentor, en este caso, y al último redentor, quienes atraviesan ambos etapas de revelación oculta. O sea, tanto como Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, van a traer una etapa de revelación oculta. ¿Por qué oculta? De hecho, las dos figuras están tan entrelazadas en esta situación que un Midrash habla y asigna a Moshe a ambos papeles, o sea, en este caso, al Mashiach y a Moshe Rabbeinu como algo similar, algo similar. ¿Por qué? Sorprendentemente, Moshe, óigase lo que pasó con Moshe, ¿dónde fue criado? ¿Fue criado en dónde? ¿Fue criado por su mamá en su casa o fue criado en el palacio de Paró? Preguntas. A ver. En el palacio de Paró. Sí. Según se nos relata en la Torá Kedoshá, de que él fue llevado por la hija de Paró. ¿A dónde? Al palacio. Al palacio de Paró. Al palacio de Paró. Y, y Miriam, su hermana, así nos dice también en este caso el Midrash, que ella le dijo, mira, necesito, la hija de Paró, Patia, le dice, necesito una madre nodriza para que le dé de beber al bebé pecho. El niño fue destetado a los 3 años. Él aprendió, él escuchó, él vio Moshe Rabbeinu cómo vivían sus ancestros. Pero él también vivió en la casa de Paró. Y si no mal recuerdo, y si todos sabemos, más que todo, en la casa de Paró, nos lo relatan muchas veces en Midrash y muchas veces en la Torah, que era el lugar más bajo de Egipto. ¿A qué se refiere más bajo? Ahí había dumá, impureza total, porque había idolatría, no se comía kasher, pero en ese tiempo no era una halajá establecida la dieta kosher, pero ya empezaba a haber indicios sobre estos asuntos desde Abraham vino. Bueno, no vamos a tocar esos temas todavía. Pero lo más importante que allí mismo había que impureza, idolatría, todo lo peor de Egipto representaba a Paró. Entonces, Moshe fue criado en la casa de Paró y hay dos cuestionamientos en este caso. ¿Acaso no debía el más grande profeta y redentor de Israel haber sido educado en un lugar puro y santo y judío? Sí, lo tuvo, pero fue muy corto. La mayoría de la vida que vivió Moshe Rabbeinu fue dentro del palacio, como un príncipe, prácticamente. Y sale un segundo cuestionamiento. ¿Cuál es este segundo cuestionamiento? ¿Por qué tuvo que crecer en la casa de Faraón, en el centro de la impureza de Egipto?
Otro Midrash contesta esto y dice, la hija de Faraón crió al que estaba destinado a exigir retribución del padre de ella. ¿Dónde aprendemos esto? En Shemot Rabbah 2:4 y Shemot Rabbah 1:31. Ahora, del mismo modo, continúa diciendo el Midrash. Dice, yo he extraído un fuego dentro de ti, como está escrito en el libro de Yehezkel. Yehezkel, Perek 18, Pasuk. Perek 28, Pasuk 18. Lo que significa, queridos estudiantes, que el rey mesiánico mora en Edom, la nación que un día castigará. Y así está escrito eso. Ahora, ¿cómo afirma el versículo? Allí será alimentado el becerro y allí se recostará, como está escrito también en el libro de Isaías o Isaías 27:18. Ahora, 27:10, perdón. El Maharal explica también este asunto con respecto a estos dos pasuk que hemos leído. Y explica también lo que habla del Midrash y menciona este concepto en detalle, señalado que la santidad está encerrada en una clipá. Clipá. Para aquellas personas que no saben el hebreo, clipá es cáscara. Y en los términos de la Kabbalah, la clipá es prácticamente algo, una cáscara de impureza, podemos decir. ¿Ya? La clipá en hebreo es cáscara. Vamos a suponer en este caso la cáscara de una nuez, la cáscara de una manzana, la cáscara de un fruto, el fruto que más te guste. Analízalo, piénsalo, y esa es la cáscara, lo protege, ¿cierto? Entonces, paradójicamente, esta clipá faculta a la santidad y elimina el mal del mundo, así como una fruta madura dentro de una piel protectora. Entonces, la piel se destruye y a causa del crecimiento de la fruta. Entonces, ya se imaginaron su fruta favorita. Bueno, yo voy a decir mi fruta favorita, en este caso es el mango. Si yo quiero comer de este mango, tengo que esperar el tiempo oportuno a que floree el mango, a que sea polinizado, a que empiece a salir su fruto, se inflame el fruto, pase todos estos procedimientos y luego que va a llegar un punto que ya va a estar maduro el fruto. Y de tan maduro que va a estar, que va a salir la semilla. ¿Cierto o no? No se escucho muy callado, chicos, me tienen asustado, no quieren hablar. Entonces, bien, entonces esta semilla sale. De la misma manera es el Mashiach, que así lo trata de explicar en este caso el Maharal. Ahora, con la mano de Jacob, que asió el talón de Esab, recordemos el episodio de estos dos gemelos, Jacob, ¿qué hizo? Se tomó el talón de Esab y logró salir. ¿Sí? Entonces, como está escrito en el libro de Bereshit, en el Perek 25, Pasuk 6, entonces Moshe salió el talón de Egipto. Su punto de declinación, o sea, el mismo Egipto extrajo la fuerza para destruir eventualmente al país. O sea, en este caso, el mismo paró al haber asesinado
a los primogénitos, al haber hecho todas estas maniobras sucias, como anteriormente leímos, Hashem le dio da, tener medida por medida. Y así murieron todos los mejorados, o sea, los primogénitos. ¿Sí? Entonces, del mismo modo, extrajo la fuerza para destruir eventualmente el país. Y un país sin hijos perece, se destruye. Entonces, de la manera semejante, el Maharal nos trae una explicación más. Y allí será el alimentado, en este caso, el becerro, porque el joven becerro, y a quién se está refiriendo en este caso el becerro, se está refiriendo al Mashiach, debe alimentarse. ¿De qué? De Edom hasta que esté lo suficiente fuerte espiritualmente para consumir sus ramas. Así está escrito en el libro de Isaías 27:10. Entonces, negando su reino y eliminando el mal del mundo. Y concluye el Maharal explicando este asunto. Esto, para los que entienden, es maravilloso. ¿Por qué? Ya que es muy profundo toda esta explicación. ¿Y dónde aprendemos esto? ¿Dónde lo menciona en este caso el Maharal? En Gebugot, Hashem, capítulo 18. Entonces, el Mashiach tiene una misión muy importante. Moshe tiene una comparación al Mashiach. El Mashiach, propiamente dicho, tiene que vivir dentro de la podedumbre de Egipto, o en este caso Edom, va a poder comer, beber, crecer allí, pero no va a ser tocado porque tiene una clipa que lo protege. ¿Sí? Y esta clipa que lo protege, cuando ya sea el punto específico, va a salir a la luz. Y esto es lo que menciona en este caso del Maharal. Son cosas maravillosas la aquella persona que pueda entender este asunto. Ahora, debemos entender que a raíz de todo esto debe haber una restauración de la dinastía davídica. Entre otros nombres de los que yo ya hablé anteriormente en estas clases, al Mashiach se le conoce en el Talmud con otro nombre. En el Talmud lo llaman al Mashiach como Bar Nafle. Bar Nafle. Basándose en lo que está escrito en el libro de Amós. ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor? Gracias. Basándose en lo que está en Amós 9:11. ¿Qué dice? Ese día yo levantaré el tabernáculo caído. Nofle. Perdón. Noflet. Noflet. Perdón. Nofelet. Nofelet. Es la palabra correcta. Nofelet. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Ese día yo levantaré el tabernáculo caído Nofelet de David, como está escrito en el libro de Masejet Sanedrín, en este caso en el Talmud Babli, Masejet Sanedrín 96b. Este nombre también se refiere al Melech David, porque en el Zohar destaca, en el Zohar Akadosh, que este debía haber sido un Nefel, un Nefel, o sea, en este caso, un aborto, como señala en el versículo, o sea, él te pidió vida, como está escrito en el libro de Tehilim 21:5, porque no tenía nada de ella
que viviera a él. Ahora, sorprendentemente, queridos estudiantes, sorprendentemente con este asunto, si vamos al contexto de toda esta historia del Melech David, sabemos que el Melech David no tenía que haber nacido por su procedencia, de su concepción. Pero sorprendentemente, el Melech David también es conocido como el primer Mashiach. ¡Buah! ¿El primer Mashiach? ¿Cómo es esto posible? Pues claro, porque en el tiempo de él empezó a pelear las batallas de Israel. Unificó las tribus de Israel. Fueron muchas cosas que él logró hacer. Y así nos lo menciona en este caso Maimónides en Leyes de Reyes 11.1. Entonces, no obstante que los estudiantes David y el Mashiach, que también es conocido como el último Mashiach, ya no va a haber más. Este es el último Mashiach, no hay más. Están vinculados por su nombre, no está, o sea, están vinculados no por su nombre, no por su nombre, sino en esencia, porque el Mashiach perfecciona, en este caso, perfeccionará la dinastía davídica. Ahora, si bien sabemos que cuando hay una casa que se cayó, una tienda de campaña que se destruyó por el viento, o vamos a suponer que un jacalito, una casita de techo, de paja, esto y lo otro, usted lo quiera poner, lo sopló un viento y se cayó. Entonces, ¿qué va a hacer usted como constructor de esa obra? Va a ser una mejor y más sólida, ¿cierto? Y eso es lo que va a hacer y va a suceder. Un tabernáculo caído, porque aquí hay un tabernáculo que fue caído. Ahora, en Netzach Israel, en el capítulo 35 nos dice el Maharal y señala que lo que ha sido destruido requiere reconstrucción. Si no, míranos, ahorita estamos en los días, en las 3 semanas de tristeza, todos queremos la reconstrucción del templo prontamente, así sea. Pero el tercer templo va a ser excepcional, mucho mejor que el primero y el segundo. Entonces, el Maharal enseña de lo que ha sido destruido requiere una reconstrucción, pero lo que ha caído solo necesita ser levantado. O sea, si vamos a hablar de que algo que solo se cayó, por ejemplo, hablamos de un tabernáculo, el tabernáculo, ¿cómo era? Era movible, se movía de un lado para otro, se cayó, se deslizó, se cayó un paral del tabernáculo, se volvía a poner y no había mayor cosa, se tiene que erguir de nuevo. Por lo tanto, cuando ocurra la redención, el reino de David simplemente se levantará y regresará a su lugar. Si bien es cierto, ahorita no tenemos un melech, un rey establecido, va a haber otra vez el restablecimiento en este caso, de la dinastía davídica, de reinado. Además, se explica también el Maharal con este asunto. Contrariamente a una casa, un tabernáculo es temporario. Tabernáculo es temporario, por un momento. Porque la dinastía davídica
no es algo físico, enraizado en el mundo inferior, es espiritual y trasciende este mundo, ¿sí? Lo que es más, incluso cuando una casa es reconstruida, se la considera nueva. Hablamos que se cayó una casa y dices, bueno, voy a volver a hacer esta casa de nuevo y la voy a hacer mejor. Va a quedar más bonita. La original no puede ser recuperada porque ya está destruida. No vas a hacerla igual. Tal vez pueda hacerla igual, pero no va a quedar igual. Por el contrario, en este caso, un tabernáculo es fácilmente restablecido a su forma original o anterior, y así sucederá con la dinastía davídica. Se tiene que restablecer como fue, como es lo original, ¿sí? Ahora, y con esto vamos a despedir la clase porque tengo unas entrevistas. Ok, liderazgo en el exilio. Si bien, queridos estudiantes, en otras palabras, las fuerzas espirituales de la dinastía davídica, aunque adormecidas en este caso, están dormidas, están caídas, como dijimos, como este tabernáculo está caído, pero se va a resurgir y se va a volver en su estado original durante el exilio. Se conservan intactas prácticamente. Las fuerzas espirituales se conservan bien intactas. Y cuando llegue el momento, irrumpirán con todo su esplendor. Se revelará con todo su esplendor. De hecho, inclusive durante el exilio, estas fuerzas se expresan limitadamente, tenuemente. Ahí se van viendo pequeños destellos en nuestro día a día. Estamos viendo cosas que nunca habíamos imaginado ni soñado, pero todo es conforme a la voluntad de Hashem. Todo es en su debido tiempo. Y Mashiach se va a revelar en ese momento. Y estas fuerzas espirituales de la dinastía davídica se están enseñando por ahorita tenuemente. Como mencionan nuestros jajamí, el cetro no se apartará de Yehudá, como está escrito en el libro de Bereshit, en el capítulo, o en este caso, Perek 49, Pasuk 10. Estos son los exiliarcas de Babel, como nos menciona en este caso en Masejes Sanedrín 5a, porque en el exilio los descendientes de Yehudá continúan el liderazgo davídico en alguna medida, pequeña medida. Del mismo modo, el poder soberano del rey David, que mora dentro del Mashiach, resurgirá de su estado caído. Cuando llegue el momento, se revelará en todo su esplendor. Así que hay que tener la fe, la emuná, la confianza, bitajón, con todo lo que nos representa, en este caso, como lo dice el Rambam, creer que va a venir el Mashiach, creer que se restablecerá el reino davídico, pensar en cada uno de estos detalles que nos dice que nuestra redención será como la salida de Misraim, porque muchos pensarán, pero ¿cómo es esto que Mashiach va a ser de esta forma, va a salir de algún lugar impuro? Va a ser así, créanme. Yo aquí ahorita estoy botando un montón de tal vez falacias que tenía mucha gente en la mente con respecto al Mashiach.
Y este es el objetivo de esta clase. Que ya todas estas ideas absurdas que provienen de otras fuentes que no es de la Torá y que creen que ciertos personajes son Mashiach y que fueron el Mashiach, no lo son y nunca lo fueron y nunca lo serán. Más bien, tenemos que esperar en el Melech HaMashiach, el Mashiach ben David, y tener esta confianza que así va a ser. ¿Dudas, preguntas con respecto a la clase? Adelante. Johanan. Ajá. Sí, Todo bien, Solami. Rob. Sí, sí, todo claro, Rob. Claro, ok, perfecto, Solami. Shoshana. No, todo bien. El Delta V es el que va a ser el ungido de Hashem. Ya, Claro. ese es el que estamos esperando. Que Exacto. venga ya, para que se acabe todo y lo que tenemos que nosotros como judíos, hacer nuestra labor, que es estudiar, instruirnos más, que es una hacer el bien a los demás, como dijo el rabino, que hay que hacerlo y hacerse de acá, ayudar a los pobres, visitar a los enfermos, ayudarnos, entiende, hacer obras de bien para que llegue nuestro Mesías, que es el que estamos esperando. Así mismo es, Shoshana. Preguntas, chicos. Se quedan callados los chicos. No, los chicos no quieren hablar. Gracias. Ah, gracias, No, gracias. estoy estudiando muy bueno de Ariel Kaplan, el verdadero Mashiach, muy bueno. Oh, bueno. Les podemos recomendar. Sí, muy, muy bueno, Ariel Kaplan. Yo lo conozco. Sí, sí, sí. Excelente, excelente. Shlomi, dudas, cierra el micrófono, cierra el micrófono. Shlomi, ¿tienes preguntas? Hello, Rap. No. Estaba escuchando la clase. Gracias a Shen, muy buena clase, muy buena aclaración del Mashiach. Es muy importante tener esta visión que usted está introduciendo acá en la clase, porque eso te puede aclarar muchas cosas y orientar correctamente acerca de la visión verdadera de la Torah, de quién es Mashiach y cómo va a ser todo este procedimiento. Muy bueno, Raf. Saco, Baruch. David Siajo, ¿tienes dudas, preguntas, consultas, inconformidades? Inconformidades ninguna. Ok. Ninguna. Creo que este tema es bien lindo, bien interesante, muy profundo. Hay mucho de Kabbalah, Torah, Talmud. Aquí hay de todo. Es un tema bien profundo porque es que nadie ha visto a Mashiach, nadie ha vivido la era mesiánica y entonces todo lo basamos en interpretación, en estudio, en cosas que es que es un tema que es bien interesante, bien profundo. Mashiach ben David, Mashiach ben Joseph. Sé que todavía queda mucho. Aquí juega un papel fundamental también David Emelech, juega un papel fundamental Moshe Rabbeinu. Hay mucho todavía por estudiar. Esto es un tema bien profundo, bien interesante. Y nada, hay que disfrutarlo. Sí, con decirles, queridos estudiantes, que sí, yo planeaba terminar este curso, ¿hace cuánto empezamos este curso? ¿Este año empezamos este curso, Solami? ¿Usted qué se recuerda? No, el año anterior, yo creo que tal vez por noviembre, o sí, Yo pero fue el año yo anterior creo que tal vez por que noviembre estamos terminando otra vez, porque este es un curso de un año. Curso de año y hemos prácticamente atrasado los cursos. Ya ve que, bueno, estoy trabajando, estudio también en la yeshiva, estoy haciendo de todo,
viajes, que esto y lo otro. Es una situación que yo quisiera terminar lo más pronto posible para brincar a otros estudios de otras cosas. Pero Vedrat Hashem vamos a terminarlo. Vamos en buen camino. Vamos en buen camino. Lo importante es que ustedes están teniendo los conceptos que son bien relevantes. Son bien relevantes en este caso. Y para que ustedes puedan, a la hora de la hora, si alguien les quiere debatir o poner tal vez ideas ajenas, Hashbe Shalom, porque no es así. Ha pasado, ha pasado, ha pasado. Hay gente que se deja enrollar la cabeza con filosofías y a estas personas se les considera un apicoros que abandonó completamente eh, las buenas costumbres, nuestra Torá, nuestra vida como judíos y se fueron a enrolar en otros asuntos que no son. Entonces, es bien importante que si fue usted una de esas personas, haga teshuvah y vuelva a Hashem. Y esto es bien importante. Esto es bien importante. Tener estos conceptos son importantes. El Mashiach es bien importante. No podemos desligarlo de nuestros estudios. Este es un curso muy importante. Así que, si no hay más preguntas, consultas, nos despedimos. Me despido de ustedes, queridos amigos. Laila Tov, Lejitraot, nos vemos mañana, Bezrat Hashem. Se despide de ustedes su amigo Johan Levi. Bye bye.